Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En nombre del Museo de la Mujer, les damos la más cordial bienvenida a la doctora María Teresa Favela Fierro, que en esta ocasión nos presenta la conferencia La Mujer en las fotografías de revistas mexicanas, de 1909, 1910 y 1913-1914. La doctora María Teresa Favela Fierro es egresada de la carrera de Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Cursó la maestría y el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP de Lima. Ha ocupado diferentes puestos en diferentes instituciones. Fue presidenta de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AIC. Colaboró en la Fundación Teórica del Museo Nacional de Arte, MUNAL, en la reinauguración del Museo Rufino Tamayo, ambos del Lima, y la creación del Museo Histórico del Estado Mayor Presidencial. Ha escrito artículos y textos para periódicos, la radio, revistas, catálogos, exposiciones y libros relacionados con artistas y movimientos plásticos de México durante el siglo XX. Entre los libros que destacan se encuentra Jorge González Camarena, Universo Plástico, Waldemar, Lenguaje del Color, Tosia Alamur, La Materia tras la Forma, Francisco Goitia, Pintor del Alma del Pueblo, y El Misticismo de los Escultores Japoneses en México, Kiyoshi Takahashi, Sukehimitsu, Kaminawa, Kyoto Ota y Kiroyuki Okumara, entre otros. Ha curado múltiples exhibiciones sobre artistas y temas mexicanos contemporáneos del siglo XX, para diferentes museos de Lima y para particulares. Como investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Arte Plástica, INVA, ha impartido conferencias y cursos en instituciones culturales tanto en la Ciudad de México como del interior de la República. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora María Teresa Favela Fierro para que inicie su conferencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al Museo de la Mujer por esta invitación y por rastrear el texto que da hoy vida a esta charla. Quiero, antes de comenzar de lleno en mi plática, quiero transmitirles a ustedes esta inquietud que yo tuve para escribir primero fue un texto y ahora es una conferencia. Esta plática es fruto de un texto que escribí para la revista virtual arbitrada Discurso Visual del centro donde yo trabajo, de Limba. La temática era, de este número de la revista, era en torno a la fotografía del acto solemne a la banalidad representativa. Yo presenté este tema, me lo aceptaron y bueno, ya después se publicó en esta revista. De hecho, esta investigación la realicé en la Hemeroteca Nacional, en el área de fondos reservados por los años que iba yo a consultar. Y revisé varias revistas, de las cuales yo seleccioné por el contenido y por la facilidad de que se me fuera prestado para fotografiarlo, que fue también todo un problema porque pues obviamente las revistas de esa época pues ya
presentan cierto deterioro, ¿no? Se pueden deshojar, se pueden romper por los años. Entonces, pues como pudimos, se fotografiaron estas imágenes que voy a presentar. A veces están un poco borradas porque no era posible aplanar la hoja, porque estábamos muy vigilados. Y tenían razón, porque no era posible, porque se rompían pues la empastada que tenía estas revistas. Y finalmente estuve checando varios años y a mí me gustó mucho este periodo, que es en los últimos años del Porfiriato y principios de la Revolución Mexicana. Entonces vamos a ver cómo los fotoperiodistas van a captar a la sociedad de aquella época, qué es lo que estaba pasando, cómo quería en ciertos un sesgo político, ¿sí? De estas revistas, obviamente para ensalzar al gobierno en turno. Digo, no es nada novedoso aquí en México, ¿no? Entonces ya desde esa época y mucho antes ya se hacía esta cuestión. Luego, este interés, ¿por qué en este periodo? Yo tomé una materia en la maestría que era sobre fotografía, pero fotografía teórica. Y a mí me gustó este periodo, y entonces por eso fue que yo escogí estos años y estuve, como les había comentado, revisando si que era susceptible de estudiarse, de investigarse y dar una interpretación teórica a todas estas imágenes en las revistas de la época. Y al respecto, el fotoperiodismo pues captó todos los roles y atavismos a la que la mujer era reducida en esa época. Conforme avancemos en la plática, nos vamos a percatar lo que hemos logrado nosotras las mujeres actualmente. Y claro, todavía falta mucho, ¿sí? Por descubrir, por andar, ¿sí? Y por sostenernos cada vez más fuertes como seres humanos, ya no digamos como mujeres, sino como seres humanos, ¿sí? El valor que tenemos dentro del planeta Tierra, ¿no? Y pues empecemos pues ya en materia. Vamos a compartir pantalla para que les vaya explicando poco a poco y vamos a ir analizando las fotografías desde el punto de vista teórico en algunos casos y bueno, ya verán ustedes. Entonces, pero sí con la advertencia que muchas de las imágenes no están muy claras, que son las menos, por este motivo de que no se podía aplanar la hoja para tomar una buena fotografía. Esta imagen, ahí está, muy bien. Es una introducción de lo que yo voy a tratar, es un resumen pues de este tema tan interesante. Entonces aquí tenemos, aquí está tapando, bueno, esta es una camarita. Estas las revistas que yo analicé fue Artes y Letras, aquí la tenemos, esta es la portada, y esta de la Semana Ilustrada es como ellos presentaban pues esta revista de aquella época. Entonces vamos a ver que la fotografía constituye un registro de los gustos, de las costumbres y códigos de valores de la sociedad. En esta charla es una aproximación al estudio de la imagen de las mujeres que se presentaban en las revistas mexicanas. Entonces van a ser 3 revistas que yo voy a analizar, bueno, las imágenes que ellos incluían. Y primero hay que preguntarnos cuál era el papel de la mujer en la sociedad mexicana al concluir el Porfiriato y durante algunos años de la Revolución. ¿Cuáles eran las actividades y pasatiempos de esta sociedad, en particular de las mujeres, y en especial, cómo fue captada su imagen? Con estos cuestionamientos me di a la tarea de buscar una posible respuesta en las revistas de la época. Entonces, yo analicé 3 publicaciones, La Semana Ilustrada, que abarcó de 1909 a 1910, y la Ilustración Semanal,
de 1913 y finalmente Artes y Letras, que ya les presenté su portada, de 1914. La finalidad de la Semana Ilustrada, de acuerdo con su línea editorial, era presentar en forma gráfica, precisa y clara las noticias. Es algo más que la hoja volante del periódico, es algo menos que la revista de alta categoría. Pretende llegar a todas las clases sociales, presentando una información gráfica, amena y un texto que sea escogido. Es evidente que estaba dirigida a una élite ilustrada, que incluía a mujeres interesadas en la cultura, pertenecientes ellas a clase media y clase media alta. En la política también, o sea, interesadas en esto, en ciertos integrantes de actividades de la sociedad. De acuerdo con Giselle Freund, cada momento histórico es testigo del surgimiento de modos específicos de expresión artística, que conciernen al carácter político de las formas de pensar y a los gustos de cada época. El gusto se forma en función de determinadas condiciones de vida, muy definidas, que caracterizan la estructura social. La segunda revista, La Ilustración Semanal de 1913, retomó los conceptos de la primera revista, pero haciendo hincapié en que sería una publicación con un mejor y más rico ideal de la humanidad. Por lo que respecta a Artes y Letras de 1914, trataba poco los asuntos políticos y su contenido era mucho mayor en cantidad, tanto en información escrita como en imágenes. Inclusive tenía una sección especial dedicada a la mujer titulada Páginas Femeninas, en la que eran recurrentes los comentarios acerca de las clases sociales. Se debe partir del hecho de que la imagen fotográfica es un documento involuntario del espíritu de la época. Refleja los gustos de su tiempo, las utopías, los fantasmas, las inquietudes del pensamiento colectivo de un país o de una sociedad. Así lo muestran estas revistas. Freund consideró que era totalmente equivocado apreciar la fotografía como una verdad absoluta. La realidad es seleccionada, expresada o revelada por el ojo que analiza a través de la lente. Y por lo tanto, de un mismo acontecimiento surgirá una interpretación diferente, porque en realidad la fotografía no es una representación, sino una significación. La figura femenina es más socorrida y para Julieta Ortiz Gaitán, cito, es la más utilizada y la que aporta una visión particular y su generis del eterno femenino en la estrategia publicitaria. Se cierran comillas. A través de la fotografía se daba y se da cuenta de los diferentes aconteceres cotidianos en que las mujeres participaban. Con respecto a la unión entre imagen fotográfica y un texto explicativo, Walter Benjamin observó, cita, en que el que mira una revista ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas. Indudablemente, lo anterior es una característica del fotoperiodismo que se observará a lo largo de este texto. Ahora ya vamos a entrar en materia para analizar estas imágenes, las aproximaciones de las lecturas de imágenes, y para llevar a cabo este análisis, el acervo consultado se estructuró y dividió de acuerdo a las categorías de algunas de las actividades en que participaban las mujeres, como fue la beneficencia, eventos deportivos, cívicos y de entretenimiento. La mujer como persona individual, acontecimientos varios, cultura y sucesos sociales y políticos. En cuanto a la beneficencia, a partir de 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana, se empezó a objetar la condición subordinada de la mujer y como resultado comenzaron a modificarse sus formas de vida.
Su participación en la vida pública en el marco de la revolución no se limitó solo a las soldaderas, sino a diferentes roles sociales. Las mujeres comenzaron a trabajar como telegrafistas, farmacéuticas, empleadas de oficina y enfermeras, entre otras actividades. Cuando la fotografía de prensa cumplió 10 años, parecía que la temática estaba ya agotada, lejos de la realidad. Sin embargo, cuando comenzó la lucha armada, surgieron nuevos temas como imágenes concernientes a soldaderas, que tenemos aquí, bueno, ¿cómo le haríamos? Porque está, no sé si vean toda completa la pantalla o nos vemos nosotras, porque sí está tapando las imágenes. Almita, ¿andas por ahí? Hola, Bueno. sí vemos la pantalla, las imágenes completas. Vemos la pantalla completa. ¿No? Ah, perfecto. Ok. Bueno. Entonces, cuando comenzó la lucha armada, surgieron nuevos temas como imágenes concernientes a soldaderas, a heridos, ahorcados o muertos en combate. Este tema se puede ejemplificar con las imágenes tituladas La muerte de un valiente, que es esta parte de acá. Bueno, es que yo veo a la mitad. Aquí tenemos esto. Y en memoria de en memoria del héroe, ambas de 1913, que muestran la actividad de las enfermeras voluntarias de la Cruz Roja, como vemos en esta parte de la parte inferior. El relato está conformado por una serie dividida de 2 páginas. En la primera, en la parte superior, se observan varios hombres heridos, aquí están, o muertos que yacen a los pies de un cañón. En la inferior, una enfermera cuida a un paciente que cayó herido. La forma que se dan a las fotos de media elipse coadyuva a centrar las imágenes. En la página opuesta, la mujer viuda y doliente es totalmente anónima y no transmiten su estado emocional, ya que se encuentra posando para la fotografía. En esta época, las viudas de estrato social bajo, pues la costumbre era vestir lo más, pues obviamente lo más sencillo, lo más discreto, pero en los estratos sociales altos, entre la gente acomodada, era vestir de acuerdo según le ilustra un catálogo de lutos de la tienda departamental El Palacio de Hierro de 1912. No lo pude localizar esa fotografía. La viuda usará entonces vestidos de lana, de merino, crespón de lana, granité o muselina de lana, con adornos de crespón inglés. Chales largos de merino, velo o granadina, sombreros, guantes de seda o de pie medio seda o piel de Suecia, pañuelos con franja ancha, sombrillas y paraguas negros. Los encargados de publicar la revista colocaron a ese valiente en el ángulo superior de la página, aquí está, como si estuviera presenciando la escena desde el cielo. Cabe anotar que en lo que respecta a presentar como secuencias los sucesos, que los editores, según Luke Bolstanski, se dirige a un lector advertido del suceso y saturado de novedad. Estas 2 sucesiones tienen una característica fílmica. O sea, es todo el contenido de esta página. Para continuar con esta temática, en Caridad de 1914, la escena se divide en 2 partes entrelazadas por los encuadres de las fotografías. En la primera, un paciente sobre una camilla se encuentra rodeado por enfermeras y un médico. El texto que acompaña la imagen explica que la enfermera María Pinillo de Rangel
donó piel de su brazo, y por tal razón el delegado de la Cruz Roja Española, Baldomero Menéndez, la condecoró. Aunque si prestamos atención, el hombre despreocupadamente recarga su mano en el seno de la mujer. Ahí, muy lindo, muy lindo. Para colocarle la medalla. Por ese acto caritativo, los directivos de la Cruz Roja pretendían nombrar a la enfermera presidente de esa institución. La primera toma se encuentra evidentemente posada, pues ¿cómo es posible que se lleve a cabo una intervención quirúrgica si no tienen ni tapabocas, ni vemos que esté dormida la enferma o el enfermo, y sin gorra, aparte del doctor, con la presencia de un fotógrafo en la sala de operaciones? En estas secuencias, la mujer adquiere mayor notoriedad, tal vez por tratarse de la premiación. Es claro que estas fotografías buscan enfatizar la caridad en vez de representar al que posa como un ente individual. Si convenimos que la fotografía no es una representación, sino una interpretación, como afirma Paul Alsmasy, entonces lo que percibimos en estas imágenes es la interpretación de las actividades de las enfermeras y médicos, sujetos que se vuelven, abro cita, los inductores corrientes de asociación de ideas, se cierra, como afirma Roland Barthes. En cuanto a la segunda lectura, el símbolo de la Cruz Roja representa la beneficencia. Ahora, de los eventos deportivos, bueno, no están muy bien las fotografías, pero sí se llega a apreciar algo, ¿no? En una fotografía de 1913, observamos un desfile que encabeza una mujer y un hombre portando banderas. Como fondo se encuentran niños marchando. El fotógrafo logró darle espectacularidad y amplitud al suceso al captar al gran contingente y al cielo. La mujer es anónima, casi un ideograma, es decir, representa una idea. El carácter de lo cívico, en este caso los Juegos Olímpicos, durante la celebración de las fiestas patrias. Sin embargo, lo que más nos atrae de esta reproducción se encuentra dentro de un marco circular. Aquí está. Pues aquí está. Victoriano Huerta, presidente de la República, quien gobernó de febrero del 1913 a julio de 1914. También formaba parte de las actividades de la mujer mexicana la Casa de la Zorra el último domingo, como vemos aquí. A página completa, varias fotografías registran el suceso. Un momento. No, es esta, perdón. En la parte superior, de aquí, los caballeristas se encuentran reunidos frente al monumento de Cuauhtémoc. Abajo a la izquierda posan de pie y sentados. Aquí. En la tercera imagen, una mujer salta, en esta parte de acá, un obstáculo, dando quizás la idea del dominio y destreza del deporte. Si se analiza solamente la fotografía frente al monumento de Cuauhtémoc, el sentido cambia por completo, pues su contexto es único y no comparte importancia con otras imágenes. La mujer pierde su identidad al formar parte del contingente de caballistas, en contraste con la imagen donde se capta en el momento de saltar un obstáculo. El Club Hípico Militar organizaba concursos de saltos y en esta fotografía, suntuosa fiesta hípica de 1910, observamos a un público en su mayoría femenino, mujeres elegantemente vestidas
que resaltaban el ánimo de una época refinada y festiva. Otro de los entretenimientos de la época, bueno, aquí vemos lo que les acabo de describir, vemos la moda de aquellas épocas, ¿no? Los grandes sombreros, y bueno, no importaba que el suelo no fuera de piedra concreto, sí, si no era terracería, no importaba que los vestidos se ensuciaran y se mancharan y se echaran a perder, de hecho, ¿no? Bueno, otro de los entretenimientos de la época era el vuelo en globos aerostáticos patrocinados por la fábrica de cigarrillos, el Buen Tono. Aquí vemos las letras Buen y le seguía por la parte de atrás Buen Tono. Podemos verlos en una secuencia que va desde el despegue hasta el aterrizaje del globo. En una de las imágenes se logra distinguir mujeres que harían el vuelo. De nuevo, la mujer se integra al pasatiempo, pero se pierde otra vez en el anonimato para convertirse en parte de la escenografía. Un evento deportivo de canotaje varonil realizado en 1914 fue registrado por el fotógrafo Lupercio, que era muy connotado y famoso en aquella época. En la misma página, colocada en primer plano, otra imagen muestra a una mujer sentada de 3/4 de perfil. La descripción apunta que fue la ganadora en el concurso de sombreros adornados durante las fiestas deportivas de Xochimilco. La colocación de esta fotografía rebasada y cubriendo gran parte de la imagen superior y al mismo tiempo enmarcada con dibujos con flores que nos remite a la decoración Art Nouveau de la época. Adquiere mayor importancia que el mismo evento deportivo. Sin embargo, la mujer en sí misma no tiene notoriedad. El personaje es el sombrero ganador, el glamour aún con resabios del porfiriato. Perdón. Hay un retrato de identificación que corresponde a una mujer de 3/4 de perfil con el encabezado Una nueva dentista, de 1909, con la leyenda Señorita Angélica Avilés. Después de aprovechados estudios, ha recibido el título de dentista, siendo una de las pocas de su sexo que hay en México. Por lo que se refiere a los conceptos y características del retrato de identidad, Paul Almansi comenta que es válido utilizarlo cuando ayuda a salir del anonimato, como en el caso de la dentista, pero después ya no lo es. La fotografía puede crear sujetos notorios que hasta antes de su publicación eran desconocidos. Bueno, para la fotografía de identificación personal y tenga una credibilidad, debe tomarse de frente y de perfil, sin ningún gesto y un fondo claro. La inexpresividad y el contraste de tonos marcan mejor las características físicas individuales. Como afirma Raquel Tibol, de este tipo de imágenes adquieren, cito, el sentido de un texto cuya lectura está prefigurada. Los signos no se acumulan, sino la fotografía denomina solamente. Por último, un par de fotografías de figuras públicas femeninas reproducidas en las portadas de la revista La Semana Ilustrada de 1909. Aquí tenemos a Virginia Fábregas de Cardona, así era. Cito, de arrogante belleza y elegancia europea, como lo describe Armando de María y Campos, presentaba las últimas novedades teatrales de Europa. El gesto de su figura de pie, de 3/4 de perfil, está muy... Ay, Dios. No. Ahí está.
3/4 de perfil está muy estilizada. Un detalle curioso, era la costumbre específica que una actriz posara de esta forma, como una dignataria de un país próspero y apacible. La segunda imagen corresponde a la tiple Amparo Romo, quien está sentada con un conjunto de vestido y abrigo de la misma tela, muy ostentoso y con un sombrero, tal vez emulando las luces y la opulencia de un teatro. Su mirada se dirige hacia arriba, con una expresión de inocencia y misticismo, que no corresponde a su personalidad ni a su actividad. Es indiscutible que para 1909 este tipo de poses, lenguajes corporales y vestuarios estaban ya preestablecidos para simbolizar a una actriz de cierto prestigio. Las imágenes de tiples son tal vez las únicas que revelan lo individual, como asienta Edward Weston acerca de este tipo de aproximaciones, al afirmar que el principal propósito de una fotografía es revelar lo individual ante la cámara para así plasmar la verdad esencial del sujeto. Además, para este autor, no se trata de mostrar el parecido de las personas, sino lo que es en realidad, con sus propias y únicas características. Bajo el título, bueno, aquí va a haber acontecimientos varios. La Semana Ilustrada tenía una sección dedicada a los retratos de actualidad. Su objetivo era dar a conocer al caballero muerto, al inventor, al empleado ascendido, a los que habían contraído matrimonio y al que cometió sensacional hecho delictuoso, todos revueltos. Aunque posiblemente para muchos compartir espacio junto a un ladrón, un asesino o un desfalcador no era precisamente halagador. Bajo el título Retratos varios de actualidad, se muestran 6 individuos, entre ellos una mujer de edad avanzada llamada E.U. Thatcher, estadounidense que vino a México a hacer propaganda contra el alcoholismo, condición que era considerada un mal nacional muy enraizado y uno de los principales motivos de criminalidad. Y en el otro, un ex cajero de la empresa Wells Fargo, que había desfalcado una gran suma de dinero. La mujer pierde su importancia entre el muerto y el estafador, y solo se registra el hecho de su plática. En la cultura, la moda es un elemento que marca la división de clases. En las primeras décadas del siglo XX, la clase alta mexicana importaba las telas o los vestidos de Francia. La clase media adquiría telas francesas, pero no tan finas. Y la campesina vestía de forma muy sencilla, con mantas y un elemento característico y bello, que eran los rebozos, como los de las llamadas adelitas revolucionarias. El registro fotográfico de una conferencia impartida en 1914 en el Centro Femenil Mexicano ilustra muy bien lo anterior. Ocupa toda la página de la revista Artes y Letras donde se publicó esta imagen. En la parte superior se ven unas mujeres de clase acomodada con un grupo de mujeres y niños pobres que asistieron a dicha plática. Tal pareciera que las damas aristocráticas se encontraron ahí para hacer caridad. En la parte inferior solo se tomó el contingente de personas pobres. En el centro y enmarcado en un círculo rebasado se encuentra un hombre posando, el pintor Gerardo Murillo, doctor Adler, vestido a la usanza de un artista de la época, boina en la cabeza, traje, moño al cuello, su mano izquierda está dentro de la bolsa del pantalón y en otra sostiene un bastón. Todo el conjunto nos remite a una persona intelectual, despreocupada, bohemia, sin formalismos. El fotógrafo Garduño logró sacar a la luz su personalidad. A este personaje se le da más importancia que a las asistentes a la plática.
En cuanto al motivo de esa reunión, en el reportaje se subraya lo dicho por el artista durante su charla. Cito, tiene entre nosotros la cultura de la mujer para coadyuvar con todas sus fuerzas a la regeneración social iniciada por la revolución. Cierro cita. Se refiere a la cultura de los aristócratas o de los pobres. Difícilmente cualquiera de los dos estratos sociales estaría enterado o interesado en la cultura para la mujer. A los sujetos femeninos quizás se les utilizó como escenografía de buenas intenciones del gobierno mexicano. En la siguiente fotografía, conferencia histórica en el Museo de Artillería de 1909, dos hombres vestidos de traje posan con mujeres vestidas con cierta elegancia y a la extrema izquierda, jovencitas y alguna que otra persona del pueblo. Como fondo, un altorrelieve monumental realizado por el escultor Jesús F. Contreras. Subraya la atmósfera cultural. Solo como dato curioso, se puede observar que en esta imagen, posiblemente por casualidad o por intención expresa del fotógrafo, una diversidad de tonos blancos y oscuros en la vestimenta de los sujetos. Aquí los claros están en el centro y a los extremos dando un contraste y un ritmo agradable a esta toma. El artículo indica que al evento asistió un selecto grupo de mujeres y no obstante que se proporcionan los nombres, al ver la imagen se tiene la sensación que son exclusivamente parte de la escenografía cultural. Okay. En el invierno de 1909, las heladas causaron la pérdida de las cosechas de cereales, principalmente de maíz. El gobierno, según el reportaje titulado El pan de los pobres, la provisión de cereales de 1910, el gobierno tomó cartas en el asunto para que cito, el menesteroso, como consecuencia, no sufriera al alza de precios y después de fuertes sumas para comprar cereales en el país y extranjero, se pudiera vender a bajos precios. Para evitar que los expendedores vendieran a precios superiores a los establecidos por el gobierno, nombró algunos inspectores. Lo que se realza en este texto es la actitud salvadora y creativa de las autoridades. La imagen de una tortillera, a pesar de estar en el centro de la página, solo fue utilizada para ambientar el artículo. Otra foto propagandística del gobierno mexicano. Para contrastar con la imagen anterior, analicemos media borrosa. Una boda aristocrática de 1910. La escena superior ocurre en el momento en que la novia entra del brazo de su padre a la iglesia. La inferior es una toma en perspectiva del suntuoso carruaje. Pues yo no le veo ningún suntuoso, pero bueno, que los condujo al lugar, lo que resta importancia a la consorte, a lo cual también contribuye la irrupción de un niño al frente de la pareja. La revista le dio toda la página, ya que entre los asistentes se encontraba la señora Carmen Romano Rubio, esposo de Porfirio Díaz. En conclusión, estas fotografías que hemos visto nos conducen a descubrir el significado del concepto de ser mujer transmitida por el fotógrafo, quien a su vez pertenecía a una sociedad que confinaba a las mujeres a determinados roles en casi todos los aspectos de su vida. En general, la mujer era un acontecimiento, sino más bien una participante. Posiblemente los únicos sujetos femeninos que eran realmente reconocidos, individualizados y caracterizados eran las tiples y las actrices, ya que eran personajes públicos que se les podía permitir ciertas ligerezas sociales.
Por lo que se refiere a la investigación de textos y títulos explicativos que acompañan a las imágenes, coincido con Luc Bolstanski cuando afirma, cito, es volver manifiesto una significación y solo una, lo que la imagen muda jamás permite hacer. Ella no es sino un modo de empleo de la imagen. En contraposición, Barthes asegura que el texto en la fotografía de prensa constituía un mensaje parásito con el objeto de connotar la imagen, es decir, a inflarle varios segundos significados. Por su carácter informativo, ¿sería posible prescindir de lo que él llamaba mensaje parásito? No sabemos. Podremos deducir que la fotografía nos indica inevitablemente lo que ha sucedido, es decir, como lo reflexiona Philippe Dubois, cito, únicamente señala con el dedo y nada más. Por lo anterior, esta es una forma de preguntarnos y explicarnos lo que es nuestro mundo y el universo de la fotografía de aquellos años del Porfiriato y el transcurrir de la Revolución de 1910. Como discurrió Mitch Gidley, nosotros podemos crear nuestras propias historias de los sujetos fotografiados, tal como lo acabamos de hacer. El discurso fotográfico de la etapa mencionada tuvo la tarea de hacer desaparecer barreras entre las clases sociales, al menos en las revistas. Fueron tomas que procuraron mostrar un aliento dichoso del acontecer nacional, teniendo en cuenta que eran tiempos difíciles e inestables, pero el periodismo continuó su marcha presentando su realidad. Pues muchas gracias y pues espero que les haya gustado este pequeño ensayo que escribí hace ya tiempo. Y de nuevo muchas gracias a la maestra Marta Ortiz y al Museo de la Mujer en México. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Pues muchas gracias, doctora, por su intervención. Muy interesante el análisis que nos hace acerca de cómo se percibían las mujeres. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, muy interesante. Gracias.